Señores, buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos a 360 grados, un programa de la televisión vespertina nacional. Un placer inmenso comenzar la semana con todos ustedes y con el doctor Humberto Salazar, mi estimado hermano. Don Freddy, ¿y usted? Muy bien. Me hacía falta, no lo veo desde el jueves. Sí, ¿cómo le fue el fin de semana? Muy bien, gracias a Dios, en tranquilidad total. ¿No estuvo en el ajetreo del caravaneo de campaña? No, usted sabe, este fin de semana tenía que chequear algo en el interior del país y fui con mi familia hacia otros lares diferentes al caravaneo. ¿Tampoco fue a la actividad de proclamación del PRD a Danilo? No, porque a eso, a pesar de que me invitaron, ellos saben que yo no voy a ir. Mi posición histórica me impide participar en un acto del Partido Revolucionario Dominicano. O sea, no. El tema del PRD y nosotros los reformistas, o lo que tenemos tanta historia dentro del reformismo, hasta ahí llega. O sea, yo apoyo la candidatura del presidente Medina y el Frente Patriótico del 96. Ahora, el de Vincho. Exacto. Ahora, asumir lo que es al PRD, a pesar de que como dominicanos yo los respeto, los quiero, pero yo prefiero no participar en eso. Donde sí voy a participar el próximo domingo, y usted va a ver, es en el acto de mi amigo Amable Aristi, Partido Liberal Reformista, que va a tener un acto para proclamar al presidente Medina. Mire, doctor, antes de entrar en la... Así que ahí sí usted me verá. Ok, mire, antes de entrar en lo que es el fragor de las informaciones y nuestros comentarios, vamos a dar el pésame a la familia Erasme Peña por la muerte de Silvio Erasme Peña, conocido periodista nacional. Estuvo al frente de la redacción del periódico El Nacional durante mucho tiempo. Después fue director del periódico La Noticia, también vespertino. Es miembro de una distinguida familia oriunda de Neiva, donde se destacan los informadores. Su hermano Emilín también fue un destacado periodista y murió también. Pero dentro de esa familia aparecen 8 o 10 comunicadores, entre ellos Deli Erasme, conocido de todos. Entonces, esta empresa, Teleradio América, el grupo Medina, 360 grados, se unen al pesar de la familia Erasme Peña, porque Silvio, además de destacado comunicador, amigo personal nuestro y un hombre con el cual participamos en diferentes jornadas en la vida de comunicación que llevó a lo largo de su historia. Pasa su resto. Yo me uno a lo que es el pesar de la clase periodística nacional, los que se plantean como oficio principal la información, pierden a uno de sus símbolos principales. Don Silvio, a quien tuve el placer de conocer ya en la senectud, ya en lo que era prácticamente sus horas de retiro de lo que era el quehacer periodístico, y se dedicaba a labores diplomáticas, que ahí fue donde tuve más oportunidad de compartir con él. Era un símbolo de esa época dura del periodismo dominicano, de la época fuerte del periodismo, en la cual había represión para la libertad de expresión, y esta persona, esta familia, fue parte de esa generación. Así que pasa los restos de don Silvio. Sus restos están siendo velados hoy a partir de esta tarde en la funeraria Blandino y serán sepultados en el día de mañana. Así es. Mire, doctor, amable televidente, durante el fin de semana ocurrió un hecho histórico dentro de lo que es el acontecer político nacional. El PRD y el PLD unidos proclamando a Danilo Medina candidato presidencial. La historia nos había enseñado que el PLD nació del PRD, pero siempre estuvieron muy distantes uno del otro.
y se formó esa rivalidad entre PRDistas y PLDistas. Hasta ayer, la alianza ya viene consolidándose desde hace unos meses, pero ayer fue cuando el PRD asumió oficialmente la candidatura de Danilo Medina y lo tendrá en la casilla 1, que el PRD fue el partido más votado individualmente en las pasadas elecciones. Le toca la casilla 1 en la boleta y ahí aparecerá no el rostro de Miguel Vargas, que es el presidente, ni de ningún PRDista, sino de Danilo Medina, que es el candidato presidencial del PLD, del PRD y de un grupo de partidos aliados. Yo digo que es histórico porque ese hacho que ustedes ven ahí es el símbolo del PRD. Y ahí mismo donde está hablando ahora Miguel Vargas Maldonado en calidad de presidente del PRD, en ese mismo podio habló también el licenciado Danilo Medina. Y para mí fue impactante ver el acto, por cierto, muy bien montado. Se ve que fue trabajado por personas que conocen de el oficio político y el dominio de preparación de escenario para hacer un acto que llame la atención, vistoso, bonito, agradable. Entonces yo celebro que esto se haya dado en el día de ayer. Muchos creen que es el inicio de la ruptura del sistema de partidos. Yo creo que no. Yo creo que los partidos seguirán su mundo hegemónico en la política dominicana, porque aquí han habido otra vez alianzas. Recuerdo aquella de el Frente Patriótico, y luego los partidos buscan su camino otra vez y se van solos, no permanecen aliados, pero siguen siendo partidos fuertes y con incidencia. El PRD es un partido enraizado en la conciencia de una buena parte de la población dominicana, y yo no creo que se va a extinguir. PRD está llamado a hacer un buen papel en las próximas elecciones, y una vez pasado el proceso, yo pienso que ese partido va a comenzar a crecer nuevamente, a hacerse fuerte y a reunir esa familia que todavía está un tanto dispersa. Bueno, en mi caso, cuando tuve a bien ver en la noche de ayer ya los videos, porque no me preocupé de mirar el acto, no tuve más que pensar, y ya venía reflexionando sobre la posición del profesor Juan Bosch frente a la situación del Partido Revolucionario Dominicano y la fundación del Partido de la Liberación Dominicana. Yo soy de los que creo que este es el principio del final del PRD como partido. El PRD desaparecerá y se convertirá en un partido minoritario a partir de las próximas elecciones, porque Juan Bosch, probablemente la persona de la política dominicana con mayor capacidad de visión estratégica, porque era un estudioso profundo de la idiosincrasia del dominicano, planteó que el PRD era la negación del PLD. Y esto lo planteó a partir de su conocimiento del marxismo, que es la llamada ley de la negación, en la cual los contrarios se enfrentan y hay uno que debe superar al otro, a pesar de que quizás en este caso, quizás no, los dos tienen prácticamente el mismo origen. Y el Partido de la Liberación Dominicana es la negación del antiguo PRD. Eso que vimos ahí no es el PRD. Eso que vimos ahí es una facción del PRD. Lo peor del PRD está en el PRM y todavía existe. Lo que está ahí son las tres siglas y el hacho prendido con una cantidad de personas que siguen a Miguel Vargas Maldonado y que a nuestro juicio tendrán la votación más baja que ha tenido el PRD en esa casilla en toda su historia en las próximas elecciones. ¿Por qué? Porque el PLD es la superación dialéctica del PRD. Y el PLD es lo más probable, don Freddy, ahí va a ocurrir lo mismo que ocurrió con el Partido Reformista. El Partido Reformista en el año 96 hace un frente patriótico y a partir de ahí el PLD, que es el único partido
de cuadros en el país que se construye como partido de masas, pero manteniendo una dirección colectiva que se une como maquinaria electoral para las elecciones, pues lo que hizo al final fue nutrirse a partir del año 2000 de la salida del del doctor Joaquín Balaguer y su muerte posterior, de todo lo que eran los dirigentes, militantes y simpatizantes del Partido Reformista Social Cristiano. Nunca más el Partido Reformista ha obtenido más de 2 dígitos, nunca más. A partir de ahí sacó un 8% en las elecciones del 2004 y nunca más. Doctor, pero recuerde que los partidos son entes vivos de una sociedad y tienen momentos de lucidez y tienen momentos de zona grises que se le cruzan en el camino y los colocan en baja. El PLD fue un partido pequeño, pequeñito, y creció, se hizo grande. Igual lo fue el PRD, el Partido Reformista. Yo no creo como usted que el PRD va a desaparecer a corto plazo. Yo creo firmemente que el sistema de partidos se va a mantener y los dirigentes de cada uno de ellos tendrán que hacer el esfuerzo por mantenerlo. Es un imperativo. La sociedad dominicana no resiste un sistema de un partido único. Bueno, en este caso yo asumo la posición del presidente Danilo Medina la semana pasada. Cuando el presidente Medina se reúne con los directores de medios, el presidente Medina habla de que a él le preocupa, y como le preocuparía a cualquier político con 2 dedos de frente, la existencia del sistema de partidos dominicanos, porque se encuentra en una profunda crisis. Y esa crisis está planteada desde hace bastante tiempo, sobre todo por la permanencia de cúpulas políticas que se eternizan en el manejo de los partidos políticos a partir, y eso ha sido uno de los grandes fallos de esta democracia y de las grandes decisiones que provocan todo esto, a partir sobre todo del uso de los recursos del Estado para mantener a esos partidos políticos. Estamos hablando de partidos políticos que, por ejemplo, el año pasado, que no era un año electoral, manejaron casi 300 millones de pesos, muchos de ellos sin ningún tipo de militancia, solamente manteniendo una estructura mínima donde no se hacen actividades ni hay que justificar gastos. Y aparte de esto, es que de los 3 partidos principales del país, el único que prepararon para sobrevivir a su líder fue al Partido de la Liberación Dominicana. Fíjese, don Freddy, que los partidos políticos dominicanos, el PRD y el Reformista, no pueden construir un proyecto de poder porque no hay diálogo interno, y al no haber diálogo interno no hay decisiones colectivas. Pero hay situaciones, por ejemplo, yo sé de las dificultades por las que atraviesa el Partido Reformista Social Cristiano, pero yo le atribuyo eso a el egoísmo y a la falta de gerencia política del presidente actual de ese partido. O sea, llevar el Partido Reformista a los niveles que se encuentra no es porque hay una situación de colapso total, no. Es una situación de egoísmo personal y carencia de gerencia. ¿Y todo lo contrario de Miguel Vargas Maldonado. Yo pienso que Miguel ha sabido gerenciar el PRD. O sea, a Miguel le pasó, fue un ciclón batatero por arriba, y él supo agacharse, y una vez eso ha pasado, ha comenzado a levantarse. Y usted ha visto cómo han ido llegando, retornando, esos denominados viejos robles del PRD, a su partido. Y cómo el PRD, usted lo verá, va a tener un buen desempeño electoral en las elecciones de este año. ¿Y de dónde usted es el PRD, don Freddy? Porque si usted habla de egoísmo en el Partido Reformista, egoísmo de una persona, en el PRD lo que se ha demostrado es un egoísmo colectivo que no es manejable. No, es un egoísmo, perdóneme, don Freddy, es un egoísmo colectivo que no es manejable. Porque, ¿por qué se divide el PRD?
El PRD se divide en la facción de Miguel Vargas y en la facción de Hipólito Mejía por una razón fundamental: el manejo de la estructura de ese partido para llevar a un candidato a la presidencia de la República y que ese candidato sea el amo y señor del poder. Por eso se divide el PRD. No es una división ideológica, no es una división económica, es una división por egoísmos personales. Y por eso es que ese partido, a mi juicio, está destinado a ir disminuyendo su votación. Y es más, déjeme decirle, tienen suerte si sacan un 5%. Escúchelo bien, ¿eh? Lo mínimo que ha sacado el PRD con Peña Gómez como candidato en el año 1990 fue un 18%. En este momento tienen suerte si sacan un 5%. Mire, le confieso que yo no tengo esa visión que usted tiene. Eso yo Quizá lo sé. no sea tan ducho en los asuntos políticos, pero yo pienso que, conociendo yo el sentimiento PRDista de una buena parte de la población dominicana, que es como si fuera una enfermedad. Decía don César Medina en una oportunidad que el PRD es como el coquillo. Yo no sé si usted sabe lo que es el coquillo. El coquillo es una hierbita que nace hasta debajo de la tarbia. Cuando hacen una carretera, sí, sale debajo de la tarbia. De la tarbia sale. Claro que sí. Es una hierbita que no se extingue nunca. Sí. Entonces, los PRDistas son como el coquillo. Usted verá el PRD con una votación sorprendente para la magnitud de la crisis por la que ha atravesado. Esperemos al 15 de mayo. Creo que la fecha está muy cerca. Sí. Esperemos al 15 de mayo porque, yo apuesto a eso, porque para mí el señor Vargas ni siquiera político es un individuo, un ingeniero que parece que le gusta la política, pero no tiene instrumentos para trabajar política. Sin embargo, eso es lo que yo creo. Ha salido a camino. Bueno, ha salido a camino con un PRD muy disminuido. Pero PRD, lo que le digo que fue un ciclón batatero. Un PRD arrastrándose. Un PRD cuya historia... ¿Usted sabe lo que es un ciclón batatero? Sí, pero claro, los 3 gobiernos del PRD, 3 ciclones batateros en este país, el de Antonio Guzmán, el de Jorge Blanco y el de Hipólito Mejía. El PRD es la antítesis de lo que yo quiero para este país. No me van a convencer de lo contrario. Esa ha sido mi vida política y mi historia. Y los hechos están ahí. El PRD, gracias a Dios, yo espero que ya comience su etapa de desaparición. Así es. Mire, doctor, antes de... Pero esa es mi opinión. Sí. Antes de irnos a la pausa, quisiera comentar con usted y los televidentes lo que pasó ayer en Bolivia. Evo Morales, el presidente actual, lleva 3 periodos de gobierno consecutivos y pretende, porque esas son sus intenciones, hacer una 4ª elección. Y para tal efecto, sintiendo resistencia en su sociedad, él convocó a un referéndum, una figura constitucional allá, para preguntarle al pueblo si quería su reelección nuevamente o si no. El sí y el no. En el curso de la campaña, Evo tuvo 2 percances graves. Uno fue manifestaciones violentas en contra de la reelección que dejaron una veintena de muertos en los últimos meses. Solamente 4 o 5 días antes del referéndum hubo una marcha donde hubo 7 muertos. Y el otro fue el caso de una segunda base que él tenía por ahí escondida. ¿Para allá no se juega béisbol, ¿no, Freddy? El caso de un amante. El caso, no lo van a entender los bolivianos. El caso de un amante que apareció que Evo Morales tiene una familia paralela. Ahí sí. Con la gravedad de que él, esa jovencita del campo, él la sacó siendo menor de edad. La hizo su amante, la puso a estudiar y luego la colocó en una empresa que recibió contratos por más de 500 millones de pesos de dólares del gobierno para la empresa que la muchacha trabajaba como ejecutiva. Eso fue un escándalo que lo llevó a él a ir a la televisión
y admitir esa situación. Y eso le granjeó una suerte de rechazo que hoy se manifiesta en el referéndum, porque todos los indicios dan cuenta de que ganó el no. Tenemos los resultados ahí hasta el 72%, 72.4%. Sí. El rojo es el no, que tiene un 55.3%, y el verde es el sí, con un 44.7%, ya casi con el 80% de las mesas computadas. Es decir, que eso allá a ese nivel es una ventaja insuperable. Sí, él concedió una entrevista al periódico El País de España, que la publica hoy como información principal, donde él dice que si pierde el referéndum, como parece que lo perdió, al final de su periodo, que termina en el 19, sí, en el 18, porque las elecciones son en el 19 al principio, él deja eso así, se retira a su campo, que tiene un nombre indígena, que no recuerdo cómo es, y se va a dedicar a ser gerente deportivo. Le gustaría dedicarse al deporte, como le encanta el fútbol. Le encanta, es jugador de fútbol. Sí. Entonces él se confiesa ahí. Yo pienso que esa es una experiencia interesante, porque en Latinoamérica hubo una corriente de izquierda que llegó al poder y se ha mantenido por décadas. En eso yo incluyo a Hugo Chávez, los Kirchner de Argentina, Correa en Ecuador, el de Nicaragua, Daniel Ortega. Ortega y otros, pero ya esa corriente izquierdosa está en decadencia. El mismo Zelaya, el que depusieron, sí, también, pero todo estaba aliado. Todo con vocación Chávez, de perpetuarse en el poder. Todo, exactamente. Todos forzaban o fuerzan la reelección. En eso están los gobiernos de Brasil también. Entonces esa corriente hay que detenerla y convertir a América en un país más democrático, que la alternabilidad sea el orden democrático de cada país. Ojalá eso se pueda. Y justamente a eso es que aspiramos. Bueno, en mi caso, que he sido reeleccionista al tuétano, hoy estamos usted y yo por contradecir. Mire, la reelección es buena, porque a mí me gusta la reelección de Estados Unidos. En mi caso, yo asumo el artículo 1 de la Constitución Dominicana. El soberano es el pueblo decide a quién pone y a quién quita. Durante años defendí esa tesis, con los gobiernos del presidente Joaquín Balaguer, posteriormente con el gobierno del presidente Leonel Fernández, posteriormente ahora con el gobierno del presidente Danilo Medina, y yo soy de los que creo que los gobiernos de largo plazo, claro, buenos gobiernos, porque los pueblos cuando deciden que no hay reelección, no hay reelección. Si no, miremos aquí el 2004, que se planteó la reelección, e Hipólito Mejía sacó un 34%, o sea, le dieron una pela de calzón quitado. Entonces, cuando los gobiernos están haciendo un buen trabajo, a mi juicio, son los pueblos que tienen que decidir si quitan o no a su gobernante. De que los gobiernos de largo plazo son muy proclives a intentar reelegirse permanentemente a la corrupción, yo eso lo puedo aceptar. Pero no hay dudas de que al país, por ejemplo, a este país, el gobierno estable que comenzó en el año 2004 hasta el año 2016, así, son 3 gobiernos que nos han permitido sobresalir económicamente en medio del mare magnum que está ocurriendo en el resto de América Latina. En el caso de estos gobiernos de estilo populista, que no es el tipo que tenemos en la República Dominicana, porque esa es la gran diferencia. Usted no puede repartir lo que no tiene. Hoy dice el ministro de Economía de Venezuela que hay que crear riqueza para repartirla. Claro que sí. Si usted acaba con el empresariado, usted sabe que se va a acabar la riqueza en un momento. Sí, señor. Entonces el problema de estos países es que se olvidaron de José. ¿Usted se acuerda de José, el de la Biblia? Tuvo un sueño, el faraón, de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas.
en un momento determinado, las 7 vacas flacas vinieron y se comieron las 7 vacas gordas. Y engordaron. Claro, pero cuando le preguntaron a José que qué significaba ese sueño, decía, bueno, lo que pasa es, ahí crea la tesis de la crisis cíclica del sistema capitalista. Fíjese en la Biblia que hay 7 años de vacas gordas donde habrá abundancia y 7 años de sequía donde no habrá trigo y tendremos malas cosechas. Entonces guardemos para la época de las vacas flacas, que fue lo que no hizo Brasil, no hizo Argentina, no hizo Bolivia, no ha hecho Venezuela, no ha hecho Ecuador, y nosotros más o menos hemos capeado el temporal. Así es, mire, hablando de referéndum, parece que es el elemento constitucional que se maneja en este momento, no solo en Bolivia, en Colombia está planteado el referéndum porque los acuerdos de paz permanentes, hay una corriente social en Colombia que dice que tienen que ser aprobados por la sociedad en un referéndum. Y en eso está el presidente Juan Manuel Santos y los liberales de Colombia. La guerrilla dice que no acepta el referéndum, que ellos van a firmar acuerdos de paz, pero entonces eso está planteado, la necesidad de un referéndum que patentice el acuerdo de paz permanente. Pero también en Inglaterra, el primer ministro David Cameron está fajado defendiendo que Inglaterra permanezca en la Unión Europea y para ello ha planteado un referéndum para el 23 de julio. O sea que fíjense ustedes lo importante que es tener ese elemento constitucional para darle fortaleza a la voluntad del pueblo. Sí, señor, así mismo es. Tenemos que hacer la pausa. A ver, los comerciales de regreso, venimos con más. A las 5 de la tarde de hoy, es decir, en unos momentos, se abrirá la mesa del diálogo entre el Colegio Médico Dominicano, que ha hecho ya varias huelgas durante los meses de enero y febrero, y el Ministerio de Salud y quien encabeza la Red de Servicios Públicos de Salud. Es decir, la doctora Altagracia Guzmán, quien es la ministra de Salud y por lo tanto la que es cabeza de la rectoría del sector, la responsable de que el sector salud funcione en todas sus áreas, junto con el doctor Ramón Alvarado, quien es el que dirige toda la red hospitalaria del Estado, se reunirá con los ejecutivos, con los directivos del Colegio Médico Dominicano. En este caso, nosotros creemos que el espacio de diálogo es importante. Esto fue lo que pidió el presidente Danilo Medina. Hay una información en el día de hoy de que el presidente Medina se reunió esta mañana o a principios de la tarde con la doctora Altagracia Guzmán, la ministra de Salud, es decir, que el gobierno llevará su posición consensuada, pero dice la doctora Guzmán que ella lo que quiere saber es cuál es el planteamiento del colegio médico, que ella le entregaron hace un mes y algo, 8 puntos, de los cuales hay 4 que se han venido trabajando, pero que en el tema salarial no puede haber respuesta de parte del gobierno porque eso no está contemplado en el presupuesto de la nación. Por lo tanto, el tema salarial que dice Waldo Suero que va a pedir en la reunión de hoy un 60% de aumento, 60% de aumento para el salario generalizado de todos los médicos, o sea, con el mismo elemento y la misma metodología de hace años, pues ese punto o se difiere para después de las elecciones o ese punto podría, ojalá que no sea así, romper en forma inmediata las negociaciones, porque yo sabemos celebro, doctor, que directo será ese el tema. Sí, yo celebro que
se dé el diálogo que siempre es necesario, Claro. e importante. Pero en este caso no auguro nada bueno. Ese hombre es cerrado como un huevo. Ese hombre lo que quiere es hacer una oposición que tiene un componente político definido. Y él se sentará ahí para llenar los requisitos, porque el presidente habló sobre el particular y dijo que mientras haya huelga no hay posibilidad de diálogo. Y él parece que se lo hicieron entender, pero de ahí no va a salir nada. De ahí no va a salir nada porque con él no se consigue nada. De ahí lo más probable que salga, don Freddy, es otra huelga. Sí. Porque esa es su metodología. Entonces, eso es exactamente lo que a él le gusta hacer. Él busca trascendencia pública a través de esta metodología, con un sector salud que lo que aspira es a implementar una reforma en la cual a cada quien se le pague por lo que trabaja. Usted trabaja mucho, usted gana mucho. Usted trabaja poco, usted gana poco. Usted no trabaja nada, usted no hace nada en el sector público. Sí. Pero no eso es lo que se quiere es que se aumente a todo en forma generalizada, y en este caso ni el presidente de la República lo puede hacer porque estaría violando la ley 123-15, que es la que crea el Servicio Nacional de Salud, y al mismo tiempo crea una forma nueva de contratación. Mientras no nos circunscribamos a eso, estaremos todavía en estos temas que ocupan a la opinión pública. Mire, doctor, como se nos termina el tiempo, pero quiero aprovechar estos últimos minutos en un tema que yo sé que usted me va a dar luces. ¿Cuál es el tema? Ocurrió hoy en Río de Janeiro, en Brasil. La Policía Nacional dio una rueda de prensa para dar a conocer los resultados de un allanamiento que hizo en una residencia en busca de João Santana y su esposa Mónica Moura, consultor político de la presidenta Dilma Rousseff. Dice, la policía brasileña pidió la detención del experto en mercadotecnia que ayudó a la presidenta Dilma Rousseff a ganar 2 elecciones, un hecho más que suma a una larga investigación sobre corrupción administrativa que parece acercarse a la mandataria. En la conferencia televisada este lunes, la policía acusó a Santana y a Moura, su esposa, de recibir millones de dólares de fondos ilícitos de parte de una importante compañía, empresa de construcción, que está bajo investigación también con relación a la petrolera estatal Petrobras. Yo sé que usted, como es un hombre que maneja al dedillo las informaciones, conoce a esa persona que usted ve, ese João Santana, que dice reside en República Dominicana y que es consultor político aquí. Dígame usted. Oh, João Santana es el marqueteiro, como dicen los brasileños en portugués, más famoso de la izquierda brasileña y de la centroizquierda latinoamericana. João Santana tiene una empresa que se llama Polis Propaganda. Polis Propaganda. Y a través, sabía que usted sabía de eso. Y a través de esta empresa, Polis Propaganda, João Santana sirve como consultor de campaña a quien lo contrate, pero sobre todo sirvió como consultor de campaña y creador de todo lo que es la campaña electoral, tanto del presidente Lula da Silva como de las 2 campañas electorales de la presidenta Dilma Rousseff. Recuérdese que incluso la última campaña electoral, el resultado fue muy estrecho entre Dilma Rousseff y Aécio Neves en la segunda vuelta electoral. También ha sido consultor político de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro, ha sido consultor político de Rafael Correa, con quien rompió de una forma aparatosa. Ha sido también consultor político en El Salvador y en Panamá. También en la República Dominicana, João Santana tiene una empresa que se llama Polis Caribe, que sirve de asesoría política a candidatos, incluyendo a nuestro presidente Danilo Medina, que lo ha usado en algunas campañas electorales, sobre todo la campaña electoral pasada. En esta campaña no he visto la placa
de Joao Santana. Él no reside en la República Dominicana. Dice la prensa internacional que podría estar en la República Dominicana, pero como parte del trabajo de una empresa que tiene en este país, porque también ha sido consultor político en algunas campañas electorales en África, donde hay países que se habla portugués y tienen una relación excelente, sobre todo, por ejemplo, en Angola, con lo que es Brasil. Ahora, este tema, y yo le doy mucho seguimiento a la política brasileña, este tema se está llevando a todos los políticos brasileños y a sus allegados. El presidente Lula está siendo investigado porque también recibió, aparentemente, de la misma empresa de construcción, un apartamento de lujo en una de las principales playas cariocas y una finca que es propiedad de esta empresa, pero esta empresa tiene a su presidente, el señor Marcelo Odebrecht, preso desde hace más de un año. Estamos hablando de una trama de corrupción que se calcula está por encima de los 20.000 millones de dólares. La última noticia que tengo de Brasil es que la policía estaba en el apartamento del señor Joao Santana y que estaba esperando a alguien para abrir una caja fuerte y poder llevarse todos los documentos que había ahí y todos los equipos informáticos de ese apartamento. Lo que suceda de aquí hacia allá, eso lo veremos, pero parece que... ¿Él vive aquí, doctor? No, él no vive aquí. Él tiene negocios aquí, o sea, tiene una empresa de consultoría electoral, de consultoría de candidatos, y es posible que como estamos en elecciones y hay tantos candidatos, bueno, podría estar asesorando a algún candidato en la República Dominicana, no sé a cuál de ellos, podría ser que esté asesorando al presidente Danilo Medina en su campaña, pero este tema está básicamente circunscrito a lo que es Brasil. Y el tema del escándalo llamado Lava Rápido, Lava Jato, que involucra a las 5 empresas más importantes de construcción de Brasil, que están acusadas de formar un cartel para dividirse obras por más de 20.000 millones de dólares. Ahí hay un dinerito. Doctor, no, dinerito. Muchas gracias. No lo brinco un chihuahuasuano, don Freddy. Gracias al doctor Humberto Salazar. A usted también, amable televidente. Les esperamos mañana en 360 grados.